¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. De nueva cuenta ya estamos aquí en el programa de meditación de la noche. Hoy es jueves, ya nos estamos acercando al fin de semana y con esto, bueno, acercándonos también al día del Señor, el domingo. Pero gracias a Dios que nos ha concedido llegar a este día y por la fidelidad y la gracia de nuestro Dios, dijo el profeta, no hemos sido consumidos. Así que bienvenido sea, hermano y hermana, a Meditación de la Noche. Voy a invitarle, entonces, como ya es costumbre, obviamente, y un buen hábito, pues abrir nuestras Biblias. En esta ocasión será Salmos número 73 y será el versículo 28, el último versículo del Salmo número 73. Ayer, o más bien antier, el martes por la noche, terminamos con el Salmo 72, el segundo libro de los Salmos, que está dividido en varios, con el 73 hasta el 83. Ya comentaba esto en el anterior programa. Comienza un libro nuevo compuesto de estos salmos, de este número de los salmos, y la mayoría de estos en su totalidad escritos por Asaf. Así que vamos a comenzar leyendo el versículo 28 del Salmo número 73, que a la letra dice la palabra de nuestro Dios. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Padre, te ruego que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento en esta noche para poder asimilar, para que tu Espíritu Santo pueda traernos mayor inquietud para indagar más y buscar con ahínco más sobre el versículo de hoy. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya lo comentaba el escritor de este salmo y todos los demás que vamos a verlo, Dios mediante, pues Asaf. Ya en otra oportunidad veremos algo de la poco que se conoce de este escritor. A lo que quiero ir, hermanos, es que en el entorno del Salmo nos vamos a dar cuenta en su lectura desde los primeros versículos de que Asaf había llegado a una actitud normal, vamos a decir, una actitud común de muchos cristianos, de muchos hijos de Dios, de llegar a incluso molestarse y tener un cuestionamiento para con Dios de por qué los malos, los impíos. Él menciona en los primeros versículos los arrogantes que no quieren saber nada de Dios. Pues ¿por qué les va bien? Esa es la pregunta, ¿por qué les va bien? El profeta Habacuc, Jeremías y algunos otros también, personajes bíblicos, no cuestionaron a Dios, pero se llegaron a preguntar, ¿por qué a los que están tratando de hacer lo correcto, de vivir en la fe, de marcar un antecedente, un testimonio real de un Dios real, ¿por qué deben de tener más problemas, más dificultades, más tropiezos, más injusticias en sus propias vidas que aquellos que deciden hacer su propia vida a su propia manera? Así que el escrito del Salmo número 73, vamos a darnos cuenta que Asaf había comenzado a dirigirse a Dios con esa misma mentalidad. ¿Por qué los arrogantes les va bien? ¿Por qué no tienen miedo ni temor de enfermarse, de la misma muerte? Miran a los demás hacia abajo, oprimen, pasean su lengua por toda la tierra y menoscabando y menospreciando al resto de las personas. Les va bien, en otras palabras, prosperan. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué si Dios tiene un pueblo que Dios le ha enmarcado leyes, estatutos, lineamientos muy claros y específicos para que vayamos viviendo tras de ellos en su cumplimiento, porque Dios nos ofrece una mayor calidad, una mejor calidad de vida si seguimos sus preceptos? ¿Por qué tratando de cumplir con las demandas de Dios? ¿Por qué los que no lo hacen les tiene que ir mejor que uno? Ese es el cuestionamiento que
que Asaf le presenta a Dios en dicho salmo. Pero marca un parteaguas al mediados del salmo cuando dice: pero cuando entré al santuario de Dios. Dice en alguno de los versículos, dice: pero todo cambió cuando me dirigí a Dios y entré en el santuario. Y no se refiere al templo físicamente o al tabernáculo de reunión, sino que se refiere al santuario de Dios. Es decir, llegó a la presencia de Dios a través de la oración, y estando en comunión y en comunicación con Dios, Dios le manifestó y le hizo entender que los malos, los arrogantes, los impíos, los que desechan los preceptos divinos y aparentemente les va bien o les está yendo mejor en esta vida presente, Dios le hizo ver al salmista algo que tú tienes, pero que ellos no tienen. Ellos no tienen la certeza del futuro asegurado. Tienen su futuro terrenal asegurado. No tienen temor de enfermedades, tienen pólizas de seguro de vida, de enfermedad, de carro, de casa, de incendio, de cualquier otra cosa. Pero no tienen asegurado su futuro. Ellos mueren y en su arrogancia se van a ir al infierno. Pero tú no. Tú tienes esa esperanza de la vida eterna. Quizás no tengas todos los medios y los recursos que ellos tienen, todo el dinero y todas las influencias y la falta de temor. Quizás tú no tengas todo lo que ellos tienen, pero tú sí tienes esa esperanza de la vida eterna. Y ahí fue, con ese sencillo argumento, a través de la oración de Asaf, Dios derrumbó toda su mentalidad y todo su cuestionamiento que tenía, y entonces cambia el tenor, el curso del salmo. Al final del salmo, entonces vemos que contrapone: así son ellos, así son los impíos, así son los malos, así son los arrogantes, así son los que no quieren saber nada de Dios. Sin embargo, dice el salmista, versículo 28, pero en cuanto a mí, allá ellos. Ya no voy a detenerme, ya no voy a pensar, ya no voy a fatigar, ya no voy a gastar mis neuronas pensando, analizando, reflexionando. Ya no voy a agotarme, a cansarme emocionalmente, moralmente en analizar y reflexionar por qué a aquellos les va bien cuando nosotros batallamos, tenemos tropiezos, problemas, dificultades, injusticias, enfermedades, muertes, cuando ellos pueden librar mucho de lo que nosotros no. En cuanto a mí. El versículo número 1, hermanos, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Sí, dijo el salmista, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se me deslizaban los pies, dice el versículo 2, pensando en la prosperidad de los malos. Dice el versículo 1, Dios es bueno. Ciertamente, Dios es bueno para con Israel. Es bueno no solamente para con el pueblo de Israel, sino para con los limpios de corazón. Llega a una conclusión Asaf y dice: para que como hijos de Dios podamos ser los recipientes de las bondades del Altísimo, para poder ser los que recibimos las bendiciones de Dios, porque Dios es bueno. Y a pesar de que a otros que viven lejos, al margen, que han decidido mantener a Dios de lado y ellos gobernar su propia vida, a pesar de que no tienen la ley de Dios que los rija y no se acuerdan de Él solamente cuando quieren o lo necesitan, allá ellos. Pero en cuanto a mí, Dios es bueno para con los limpios de corazón. ¿Qué podemos hacer de acuerdo al salmista, de acuerdo a la palabra de Dios, para poder ser aquellos recipientes de corazón limpio para recibir las bondades de Dios? Número 1, yo noto aquí en el versículo 28, hermanos, 4 elementos muy importantes que el salmista vivió, y eso lo convirtió en una persona con un corazón limpio para que Dios manifestara lo bueno que es y lo misericordioso. Número 1, vemos en el versículo 28, pero en cuanto a mí. Esto es muy significativo porque dice: allá ellos en cuanto a mí.
de mi parte. ¿Se acuerdan la frase de Josué cuando dijo, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa hemos tomado esta decisión? Aquí Asaf dice, pero en cuanto a mí, yo no sé los malos, yo no sé mis tíos, yo no sé mis abuelos, yo no sé mis primos, yo no sé mis vecinos, yo no sé el hermano fulano, yo no sé la familia, no me interesa la familia fulana de tal. A mí no me interesa las decisiones que tomen los demás en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a mi intimidad con Dios. Yo voy a ver por mí mismo la gente que piense lo que guste, la gente que haga lo que haga, los malos, los arrogantes que vivan como se les pegue en gana, los cristianos, el resto de los cristianos que decidan y tomen sus propias decisiones. Pero en cuanto a mí, yo no me voy a dejar arrastrar por los pensamientos de otros, por la opresión de otros, por las decisiones de otros, por las amarguras de otros, por las emociones de otros. Yo no me voy a dejar llevar por decisiones de otros o lo que otros hagan. Dijo el salmista Asaf, en cuanto a mí, vemos una determinación, que la gente haga lo que haga, pero yo voy a tomar la determinación, yo voy a proponerme en mi vida. En cuanto a mí, dijo Asaf, el acercarme a Dios, eso es el bien, eso es lo bueno. Buscar a Dios, Dios es bueno conmigo, yo voy a buscar hacer el bien para agradar a Dios. Pero en cuanto a mí, eso depende de mí. Yo me propongo en mi corazón y lo determino. No lo declaro, lo determino. Yo determino, tomo esa decisión. Me propongo eso en mi vida en cuanto a mí. Y eso debe ser importante, hermanos, en cuanto a usted. Si tu novio, si tu novia no quiere, tú hazlo. Tú acércate a Dios. Si su esposo, si su esposa no quiere, usted acérquese a Dios, hermano o hermana. Si sus hijos no quieren, si tus padres no quieren, tú toma esa determinación. Pon ese objetivo en tu vida, buscar, acercarte a Dios. No dependas de los demás. Número 2. Se necesita una determinación. 2. Vemos también que el salmista tuvo un acercamiento, no solamente una determinación. Pero en cuanto a mí, dijo Asaf, el acercarme a Dios, eso es el bien. ¿Qué hizo Asaf para poder ser el recipiente de la bondad de Dios? Bueno, número 1, tuvo una determinación. 2, dice la Biblia también, tuvo un acercamiento. Pero el acercarme a Dios, eso es el bien. Eso me ha causado una gran y enorme satisfacción espiritual y en todos los ámbitos. El acercarme a Dios, el haberme propuesto, el haberme determinado vivir más cerca de Dios, eso me ha provocado un bien, un gozo, una alegría, una satisfacción. Eso me ha generado, me ha provocado suficiencia. No hay nada más que me llene, no hay nada más que me satisfaga que el buscar a Dios, porque eso es el bien. Número 3, vemos ahí mismo en el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. He puesto a Dios como mi esperanza. Veo ahí, hermanos, que el salmista Asaf no solamente tuvo una determinación, hubo un acercamiento, pero también hubo una acción. He puesto a Jehová. Se determinó, lo decidió, se lo propuso, se acercó a Dios y tomó la acción. Tomó la acción. No solamente el acercarse a Dios fue una acción. Ya me acerqué a Dios, ya. No. Todos los días buscaba acercarse a Dios. Y entonces cada día tomaba una acción que le llevaba a acercarse mucho más a Dios. He puesto, es decir, se notaba su esfuerzo, su dedicación, su empeño, su piedad, su amor por las cosas de Dios, por Dios mismo, su amor por los hermanos, por la iglesia, por la oración, por la Biblia, por la lectura, por la fe, por la esperanza, dice la Biblia. Hubo una determinación, un acercamiento, una acción y finalmente Asaf pudo recibir todo el bien de Dios en su vida como una persona con un corazón limpio, porque dio testimonio. Dice la última parte, he puesto a Jehová el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras.
para contarlas, para dar testimonio, para levantarme en medio de la congregación y decir lo que Dios ha hecho de todos sus beneficios para conmigo. Todas las bondades de Dios, yo las voy a publicar, las voy a exponer a los hermanos, en los testimonios, en el chat de la transmisión. Voy a darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Voy a publicarlo de alguna manera, todas las bondades y el bien de Jehová mi Dios. Solamente así Asaf pudo recibir todos los beneficios que Dios quería impartirle a él y a su pueblo, y no solamente a su pueblo, sino a Asaf de una manera individual también. Pero se requirió de 4 aspectos importantes. Número 1, una determinación. Número 2, un acercamiento. Número 3, una acción. Y número 4, testimonio. Que Dios nos ayude, hermanos, a apropiarnos de estos elementos que Asaf llevó a cabo y quedaron registrados en la palabra de Dios, para que usted y yo podamos vivir de acuerdo al bien de Jehová nuestro Dios, toda la bondad de Dios, toda la providencia de Dios, toda su misericordia, todo su amor, todo el bien. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Vamos a recibir de Dios todos los beneficios. No nos vamos a amargar la vida, no nos vamos a entristecer por el bienestar material y social y económico de los impíos, de los malos, de los arrogantes, cuando nosotros tomemos la determinación de parte de Dios y hacer lo que hizo el salmista. Dios nos ayude, hermanos, a vivir más cerca de Dios cada día. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla y a practicarla en el nombre de Cristo. Amén.